Mejor conocido del bajo mundo. Bueno, ahí les presento a mi hijo en vivo. Bueno, en realidad los miércoles le pertenecen a él, pero aquí estamos. Bien, esta es en realidad es un tema que ya he conversado con ustedes. No veo a nadie distinto de historia, así que creo que lo presenté en un foro latinoamericano de educación en derechos humanos. Creo que es su miércoles. Bueno, ahí Jorge le ayuda a poner el audífono. No lo vayas a morder, ¿eh? Se los va a robar. Bien, muy rápido. Más bien si hay yo preferiría hacer alguna discusión con ustedes. Digamos que a esto le podemos llamar, yo suelo llamarle a esto historia del presente, ¿no? Digo del presente porque coyunturalmente, no solamente ustedes y sus compañeros están debatiendo en este momento el tema del derecho a la educación y el tema que he escuchado y he leído por ahí en sus pliegos, ¿no? El tema de las becas o más becas o becas o mejores becas, las plazas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso por un lado, y por otro lado, pues no es, digamos, creo yo, ajeno a ustedes, o por lo menos a algunos de ustedes que participan pues, en este movimiento juvenil que se ha venido dando, el Yo Soy 132, etcétera, etcétera, que no es tampoco un tema exclusivamente mexicano, ¿no? Digamos, el movimiento juvenil y particularmente el movimiento estudiantil viene pues, haciendo como una especie de nuevas reivindicaciones por el tema del derecho a la educación. En Chile lo hemos visto, ¿no? En Colombia, en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera. Pero digamos que es un fenómeno también global. Y es muy interesante porque es como la globalidad llega también a la escuela, ¿no? Y dado que es una coyuntura, pues me parece interesante poder aportar, si es que se puede aportar, digamos, algunos elementos a esto. El tema del derecho a la educación, pues no es un tema nuevo, ya lo comentamos con ustedes en otros momentos, digamos, es un tema que viene planteado desde el siglo XVII, por lo menos, y que a posterior, siglo XVIII, inclusive siglo XIX, cuando se plantea la gratuidad de la educación básica, pues de ahí ya hay, digamos, aportaciones a ese campo. Bueno, pero hay un planteamiento, y es la educación como una obligación del Estado. En general, podríamos decir que la educación es un asunto de todos y de todas, ¿no? Porque en la vida o somos estudiantes, o somos padres, o somos maestros o maestras, ¿no? O las tres cosas, o dos cosas, ¿no? Es decir, nos guste o no, en algún momento de nuestra vida pasa el fenómeno de la educación por nuestra mirada, ¿no?
Sin embargo, aunque es un asunto de todos, tiene la educación sus especialistas, ¿no? Ustedes, que vienen a estudiar educación y que se especializan en eso. Bueno, por tanto, el Estado, a ver si ahora sí me pasa, digamos, yo he planteado que el Estado, digamos, y los especialistas tienen o tenemos diversos niveles de obligaciones, ¿no? Tenemos obligaciones pedagógicas, educativas, tenemos obligaciones políticas, o hay obligaciones políticas con la educación, obligaciones jurídicas, obligaciones éticas, por lo menos, ¿no? Es decir, hay otro tipo de obligaciones, ¿no? Pero, digamos, por lo menos, digamos, las más esenciales o las mínimas, digamos, estarían ahí, ¿no? Ya esto se los he proyectado a ustedes como parte del contexto. Creo que sí, ¿no? Ya lo hemos visto con ustedes. Sobre todo porque, digamos, como desde dos miradas, ¿no? Por un lado, nos dicen que la educación es costosa, es cara, que no hay recursos, ¿no? Que somos países en vía de desarrollo y que entonces el tema del derecho a la educación está determinada por los recursos que el Estado pueda destinar para ello. Digamos que cuando se trata de garantizar este tipo de derechos, como la educación, la salud, los derechos alimentarios, la vivienda, etc., somos países pobres, ¿no? Ahí sí somos países pobres y entonces no hay dinero. Pero como bien lo muestra, digamos, esa carátula del periódico La Jornada, hay pobres, o somos un país pobre, con, digamos, con programas macroeconómicos buenos, ¿no? O como dicen unos, a la macroeconomía le va muy bien, ¿no? Le va tan bien que hasta tenemos el hombre más rico del mundo en México, aunque tengamos 80 millones de pobres, según Volvini. Bueno, el problema alimentario, ¿no? Esto lo vimos este año, o sea, no es una, digamos, carátula vieja, es algo que vimos este año cuando nos enteramos que algunos de, digamos, de los pueblos originarios o indígenas de la Sierra Tarahumara morían de inanición, físicamente de hambre, ¿no? Digamos, gente que muere de hambre en un país rico, o en un país de ricos también. Bueno, esta tabla del desarrollo humano nos muestra, digamos, en términos generales, yo diría por lo menos en términos generales, para no entrar en mucho detalle y más bien conversar con ustedes si es necesario, nos muestra que en la última década el tema del desarrollo es, yo diría no perdido, aunque dice décadas perdidas, pero más bien de un crecimiento supremamente débil, ¿no? Si ustedes miran, en el caso de México, en 1995 estábamos en el puesto 53 y en el año 2005 estamos en el mismo puesto 53, ¿no? Es decir, tuvimos desde el punto de vista del desarrollo humano cero crecimiento, ¿no? Sin embargo, ese es un caso excepcional porque el resto de